cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Es el himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Nosotros esperamos, ¿no?, realmente que Jesucristo pueda trabajar en nuestro corazón, que Él hable a través de nosotros, para también dar este amor el cual Él nos ha dado. Solamente por Él. Él quiere transmitir su palabra y su evangelio hacia las personas, hacia todo el mundo. Como dice su palabra, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya estoy muerto a los deseos de la carne. Yo ya no sirvo realmente. Solamente es Jesucristo el que se manifiesta a través de nosotros. Jesucristo es el que quiere llevar el evangelio, la paz, la tranquilidad hacia todos los confines del universo y poder recibir esa salvación, la cual tenemos hoy en día, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción
es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, realmente Jesucristo es grande. Realmente Él está en nuestro corazón. Él ha derramado hasta la última gota de su sangre para que nosotros recibamos la salvación. Y de esa manera podemos presentarnos ante el Padre con la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada para darnos la salvación. Y podemos presentarnos como sus hijos, solamente por Él. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, postréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús, su
en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, por Jesucristo hemos hallado la salvación, por su sangre preciosa, la cual derramó en el Calvario. El himno dice, ¿no? En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Hasta aquí, muchas gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios nuevamente nos reúne para que nosotros podamos escuchar la palabra y también estemos llenos de Espíritu Santo. Amén. Cuando una persona come mucho batata, ¿no? Su estómago está lleno, ¿verdad? Después de como solo por tener mucho gas, solo gas tira, porque el estómago está lleno. Si Señor trabaja, si Señor obra en nuestro corazón, lleno de Dios estarán ustedes. Por eso puede compartir la palabra, aunque alguien le reta, entonces usted puede decir, Dios me está reñiendo así. No puede culpar, fulano me ha echado la culpa, así no. Porque está lleno de Dios, está pensando. La Biblia dice que una hoja se cae, pero es por causa de Dios, dice. Pero usted así, lleno de Dios estaría, Dios así me hace, Dios también así me va a bendecir, así nada más, vivirá feliz. Amén. Si esta hora vamos a invitar para el culto de esta mañana, el hermano René Calle va a orar para el culto de esta mañana. Sí, vamos a invitar al hermano. Buenos días, hermanos. Esta mañana oremos.
Dios Padre, Señor, grande es su amor, infinita su misericordia. Por esa causa nosotros estamos acá presentes para oír su palabra por medio de sus siervos, Señor. Realmente la iglesia, su palabra, su Santo Espíritu, un gran refugio para nosotros, Señor. Hoy permita Dios este culto, que los hermanos, los salvos puedan llegar, Señor. Y sobre todo las personas invitadas puedan tener el corazón dispuesto para escuchar, para recibir su palabra. Su palabra nunca ha dejado de ser, Señor. Hasta el día de hoy funciona tal y cual, Señor. Por medio de su palabra muchas personas están logrando la vida, están siendo libres del pecado, de la esclavitud, de la condenación. Padre, así es su propósito, Señor, cada día manifestándose a través de su siervo, a través de su palabra, este santo evangelio pueda entrar a sus corazones, Señor, y llenar, Señor, y rebosar sus corazones de esta gran noticia, de esta gran alegría, de este gran gozo que brinda su santo evangelio, Padre. Así también oramos, Señor, por la permanencia del pastor Andrés, su esposa, su familia, Señor, y por cada uno de los miembros, Señor, aún los líderes, guías, Señor, evangelistas, seminaristas, Padre. Encomendamos en sus manos todas las cosas y damos gracias por este día, orando en el santo nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Así, cada domingo ¿no? Estamos reunidos, ¿no? Aquí para que nosotros, escuchando la palabra, podamos avanzar por la fe. Y también ahora es tiempo de testimonio, entonces los hermanos y hermanas cada domingo no deben anotarse, ¿no? Para poder testificar cómo Dios está obrando. Esta mañana vamos a invitar a la hermana Lidia Ticona, quien va a compartir su testimonio. Escuchando también el testimonio, entonces nosotros también podemos aprender y también como recibir cómo Dios trabaja. Entonces, así cada domingo vamos a avanzar, escuchando testimonio, canción, todo así. Sí, pase, hermano, por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. Me da miedo, ¿no? A veces tengo miedo, esa vergüenza tengo que bajar porque es del Satanás, ¿no? Como siempre dice, ¿no? A veces quiero testificar, pero siempre llego atrasada, sí, pero ahora agradezco a Dios, me está permitiendo, ¿no? Por algo las cosas también pasan y allí estoy hallando la gracia, ¿no? Y bueno, voy a testificar cómo Dios trabajó, cómo yo soy, ¿no? Esta persona muy malvada soy, ¿no? Soy una persona que realmente no me gusta obedecer, no me gusta la guía. Siempre quiero manejar mi manera, pero viendo estas cosas que me pasan, yo voy dándome cuenta que solo voy a fracasar sin guía, ¿no? Pero tanto Dios me estaba ayudando, Dios estaba siempre a mi lado, yo me estaba alejándome de Él, porque en este tiempo yo ya no quería venir mucho a la iglesia, como siempre dicen, ¿no? Ya yo estaba alejándome más, así, ya estaba lejos, pero Dios estaba siempre a mi lado, pero yo me estaba alejando. Y no sé, ¿me podrían acompañar la palabra en Salmos 55, 22? Yo sentía que Dios no me va a ayudar, ¿no? Así yo pensaba, porque a mí no me gusta la guía y no me gusta, yo solamente teoría tenía en mi mente, manejaba, sí dice Dios, bueno, pero yo no le aplicaba en mi vida. Pero en este tiempo, leyendo la palabra, como me muestra, ¿no? En Salmos 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y te sustentará y no dejará para siempre caído al justo, así.
Yo ahí, yo decía, justo, claro, yo soy justo, entonces si Dios me ha perdonado mis pecados, solamente por Él, por su gracia soy justa, por mí no hay nada, soy como un polvo, ¿no? Como un trapo inmundicia, así, ¿no? Pero Dios me ha ayudado con esta palabra, porque yo hace años, yo me alejé de mi papá de mis hijos, ya es casi 14 años, ¿no? Y entonces él lo estaba cuidando a mis hijos, entonces desde 14 años yo lo vi. Yo boto estas lágrimas, no es porque yo digo porque soy así, ¿no? Solamente por la palabra, cómo Dios me ha ayudado, ¿no? Por esta alegría que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando fui al retiro de Cochabamba, ahí Dios ha preparado para mí, ¿no? Porque yo aquí escuchaba, pero Dios ha preparado para mí en ella, dice, ¿no? Lo que te digan, todo reciba, ¿no? Como esa mujer que ha ido delante de Jesús, ¿no? Que dijo, ¿no? Aunque los perrillos puedan con migajas, ¿no? Entonces yo ahí me sentí, porque Jesús le trató mal, ¿no? A esa mujer, ni esa mujer no se ha salido donde estaba Jesús. Yo eso así estaba aplicando mi vida, pero Dios en ese momento yo sentía, no hay que decir no puedo. Entonces yo decía, yo no puedo, así decía, porque no entraba nada en la palabra en mi corazón, pero en este tiempo, yendo al retiro, ahí me ha hecho descubrir mi corazón, tan malvada había sido. Y también escuchando, Dios me ha permitido también que yo vaya también a la cárcel, ¿no? Con el evangelista a veces le acompaño, pero ahí también me sentí muy alegre y contenta porque yo recibí en mi corazón que yo había sido tan malvada. Dios ha descubierto mi corazón y cuando decía, ¿no? ¿Cuáles son el copero o el panadero? Así, yo escuchaba hace tiempo esa palabra, pero nunca le aplicaba en mi vida. No veía mi corazón, qué malvada había sido. Yo he descubierto que yo había sido la panadera, así, ¿no? Haciendo todos mis manjares, haciendo tan buena, así, ¿no? Haciendo así mi vida, ¿no? Pero eso había sido engaño del Satanás, diciendo que yo voy a estar haciendo bien, voy a ayudar, voy a tratar bien, mi corazón tan bueno que había sido, ¿no? Pero había sido engaño del Satanás, ¿no? Y ahí me he descubierto, ¿no? Y en ese tiempo, así yo estaba mi corazón, todo yo quería hacer a mi manera, yo mi fuerza, así, pero todo era fracaso, ¿no? Para que yo, Satanás, para que yo sufra, ¿no? Pero este tiempo, cuando fui a Cochabamba y pastora me dice, vuelva aquí y luego va a ir a buscar a su hijo, porque en Cochabamba mi pensamiento ha venido a ir a buscar a mi hijo, porque mi hijo está ahí trabajando ya, así, ya es militar, entonces Dios también lo permitió eso, ¿no? Y ahí, entonces yo le quería buscar, ese anhelo me vino a buscar, pero la pastora me dice, tiene que volver y luego acá vamos a tener comunión, así. Bueno, así decía, entonces yo he vuelto y entonces con la guía fui, ¿no? A Cochabamba nuevamente. Cuando la pastora se fue a Corea, yo ya no podía porque yo estaba en el kiosco y yo no podía cómo conversar también, qué decir a mi hijo, cómo le puedo expresar así. Entonces mediante el mensaje nomás le dije, pastora Luz, ¿cómo puedo decir a mi hijo, por favor me puede ayudar así, ¿no? Usted exprese su corazón, hermana, pero aunque tú vayas o no vayas, usted descanse y espere en Dios, así, ¿no? Yo decía, ¿cómo? Yo le apliqué, ¿no? Yo decía, ¿cómo me dice la pastora? Aunque vaya o no vaya. Dios dice, pastora dice entonces que yo crea de verdad y descanse la palabra, aunque vaya o no vaya, Dios va a trabajar. Entonces voy a ir, decía, ¿no? Entonces yo me encontré allá de aquí Dios es el primer viaje, Dios ya me lo había listado mi pasaje porque yo tenía justo el pasaje. Entonces hay un hermano que yo le prediqué en el terminal y justamente en ese mismo día también chocamos también ahí. Entonces yo le pregunté a ese hermano, ahí, ¿cuánto estará el pasaje? No, me dice 40 bolivianos, pero hermana, usted no se preocupe, me dice.
ya está cancelado tu pasaje y tu asiento, así. Yo me he asustado, yo dije, ¿cómo? Así, yo solamente, ay, quieta nomás me quedé, como hermano, no se preocupe hermana, ya se lo he pagado, es de otra iglesia, ¿no? Le estuve predicando y justamente hemos chocado ahí, entonces el hermano ya me le había pagado mi pasaje y mi asiento, ya me ha mostrado el boleto, así, de verdad, como Dios me dio esa gracia, ¿no? Yo me sorprendí, ¿no? Yéndome hacia Cochabamba, agradeciendo a Dios, aunque yo tenga mi pasaje, como usted quiere, ¿no? Mostrar su amor hacia mí. Gracias, Señor. Así viajé a Cochabamba y luego allá yo ya me he encontrado ya con mi hijo, así, ¿no? Pero busqué, ¿no? Ellas, las hermanas de Cochabamba, me han ayudado a encontrar a mi hijo, en tal lugar está. Yo fui ahí, pero no sabía cómo encontrarme porque yo tenía mucho miedo, como es 10, 14 años, que yo no lo vi a mi hijo, ¿no? Y así, entonces, no sabía a quién preguntar, ¿no? Pero había una vendedora y esa señora me guió, ¿no? Sabía cuál de los dos voy a preguntar, Señor, por favor, usted me puede guiar. Y hay una señora que estaba como vendiendo, ¿no? Pero así yo lo vi, pero esta señora ya había estado yéndose, entonces yo le digo, ¿cómo puedo preguntar a mi hijo? He venido como a visitarme. No, pregunta a tal oficial Choque, así. Y entonces ella gritando me dice, ¿vas a decir oficial Choque? Así, entonces yo decía, ¿qué hago? Decía, ya ni modo, voy a ir, Señor, dame fuerzas, por favor, ayúdame así, a encontrar a mi hijo. Dentro de mi corazón así oraba, entonces justo había estado el oficial Choque y él me ha guiado, ¿no? Me dice, yo le pregunté, a mi hijo he venido a visitar, le he dicho, y me dice él, pero señor, usted, ¿cómo es su mamá? ¿Por qué usted no sabe la visita? Me dice, usted cuénteme, ¿qué pasó en su vida? Me dice, ¿por qué usted no sabe como madre? Me dice así. Yo ya le conté algo de mi vida, así pasó, entonces me dice, señora, no se preocupe, me dice así, yo le vamos a llamar, y justo al teniente le llamó y me encontré, ¿no? Y me dice, espere un rato, me dice, 1 hora he esperado. Y yo ya tenía miedo, así, señora, yo ya le he explicado a tu hijo, me dice así, yo quisiera que, yo tengo miedo, no se preocupe, usted vaya, me dice, ahí está el casco, yo no quería ir, tenía miedo, así seguía, oficial, usted me puede acompañar, le dije, ya bueno, me dice así, y usted ya he hablado con su hijo, me dice. Y a mi hijo le había preguntado, ¿no? Le hablo de tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Le había dicho, y le había dicho, mi mamá está en La Paz. Le había dicho, no, yo no hablo de tu madrastra, yo hablo de tu mamá, así, seriamente le había preguntado, entonces, y mi hijo se había sorprendido que yo he llegado ahí, ¿no? Y cuando él ya habló, ¿no? Me dice, señora, usted no se preocupe, yo ya le dije a su hijo, me dice así, que no te va a gritar y no te va a hacer llorar. Reciba, yo le he dicho a tu madre, así le he dicho, me dijo el oficial. Entonces yo le dije, gracias, le dije. Y mi hijo ahí, yo no podía cómo abrazarle así, él muy orgulloso estaba, ¿no? Y directamente nomás me dice, yo no te necesito, me dice, yo necesitaba hace antes, sí, le he dicho. Yo, como me dijo la pastora, usted exprese su corazón, expresé mi corazón hacia él, entonces, y él estaba orgulloso y me decía, no, ya no te necesito, antes te necesitaba, ahora yo soy grande, yo ya soy independiente, así, ¿no? Aunque él me decía, yo agradecía todo así, ¿no? Aunque me rechazaba así, ¿no? Recordando la palabra del pastor, decía, ¿no? Siempre usted agradezca todo lo que ya está bien, así reciba. Entonces yo recibí así, yo me sentía contenta porque yo lo veía a él, solamente le veía y yo me sentía bien contenta, agradeciendo a Dios, ¿no? Ahora el segundo viaje también, ¿no? Fui también la otra semana, así, ¿no? Entonces yo tenía que comprar uniformes, así. Su papá me dijo, ¿no? Tienes que comprar esto. Ya le dije, sí, está bien, le decía. Y también ahí, ¿no? El domingo también tenía que ir a comprar sus uniformes. Y me dice su papá, no, ya no creo que vas a ir. Me dice, ¿por qué? Le digo, dice que ya no te necesita a esa señora, así, ¿no? Aunque muchos desprecios me hizo mi hijo, ¿no? Así a su padre me dijo que le diga, y me dijo así su papá, señora te ha dicho, ya no te dice mamá, esa señora ya le he dicho así, aunque eso me ha dicho,
yo voy a seguir avanzando, voy a ir a dejar lo que tal me ha dicho, tengo que ir a dejar así, ¿no? Y fue el segundo viaje también. Igual también él me ha despreciado así, aunque yo le da todos sus uniformes, lo que él me ha pedido así, aunque me ha rechazado todo, pero solamente yo sentía alegre, feliz estaba porque yo lo veía a él, aunque me sacara una foto así con él, ¿no? Yo agradezco a Dios porque yo tenía tanto temor, pero Dios me ha dado esa fuerza para seguir, ¿no? Encontrar conmigo. Pero gracias a Dios también a ese oficial lo tocó ese corazón, ¿no? Mediante él también me guió así, ¿no? Porque sin estando en este evangelio, de verdad yo no estuviera así ni hablando con mi hijo, encontrando con mi hijo, así, ¿no? Pero yo agradecía mucho, aunque me despreciaba, así. Yo soy también igual, así. Yo soy maldita, no soy como, de verdad, como una madre. Tienes razón mi hijo, así, que me desprecia, así. Orgullo estaba, bien orgulloso estaba. También prediqué a él la palabra, ¿no? Y cuando ahora recibo una noticia esta mañana, me dice que mi hijo, que se hizo ser de baja, ¿no? Del curso que estaba estudiando. Yo digo, aún eso agradezco a Dios porque está haciendo ver su corazón y hacia mí mi corazón también. Y ese dolor tenía esta mañana, esta madrugada, ¿no? Mi hijo ha dicho, me dijo a mí, yo soy grande, yo ya soy joven, ya soy independiente, yo no quiero nada de ti, me dijo así. Pero ahora, esta mañana, madrugada, escucho que Dios le está haciendo ver su corazón así. Yo no necesito así. Las humillaciones recibí agradeciendo a Dios. Solo encomendaba en las manos de Dios así, ¿no? Toda esa carga como tal dice en Salmos 55, 22, así, ¿no? Toda esa carga lo puse a Dios, entonces Dios también me hizo encontrar, aún Dios está trabajando también en su corazón, así, no solamente yo puedo agradecer este evangelio que realmente me hace conocer mi naturaleza, mi corazón, como tal soy yo, esa persona que yo nunca me gustaba recibir la guía, pero con la guía de la pastora fui, pero me encontré con mi hijo, así de 14 años, y yo agradezco a Dios, ¿no? Estando en este evangelio, haciendo ver mi corazón, qué malvada era yo, decía, ¿no? Así, hermanos, ese testimonio les puedo dar, como Dios también ha trabajado, así también, ¿no? Me llevó y también me hizo encontrar, aunque mi hijo me humillaba, así, ¿no? Ahora sí también esa noticia también, pero yo agradezco a Dios, así está trabajando, así ama también a mi hijo, a mi familia. Y yo les pido oraciones a todos los hermanos por mi alma y por toda mi familia. Mi familia todavía no está en el camino de Dios. Pero Dios, como dice su palabra, tú y tu casa serán salvos, así, ¿no? Solamente Dios pueda ayudar, así que Dios mismo puede traer acá a mi familia, aún mi hijo, ¿no? Mi hijo ahorita no se da cuenta, ¿no? Como tenía tanto orgullo, así, ¿no? Y bueno, ¿qué se va a hacer? Así es la voluntad de Dios, haciendo ver nuestros corazones. Solamente es creer la palabra y avanzar, ¿no? Porque sin la palabra, sin la guía, no se puede, solamente todo sale fracasos así, no, pero yo agradezco así a Dios que está permitiendo así a mis hijos y a mi familia también tantas dificultades. Yo les pido oraciones por mi familia, así están pasando muchas situaciones, hermanos, eso quería testificar y agradecer a Dios esta mañana. Sí, muchas gracias. Yo creo que después, bueno, mientras que escuchaba el testimonio, pienso que todos nosotros debemos creer en Dios. La mamá que dio a luz siempre se olvida, así dice la Biblia, ¿verdad? Pero de Dios jamás se olvida. Nosotros, creo que la Biblia tiene razón. Nuestra razón nos sirve. La Biblia es correcto, por eso todos nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Por último, vamos a escuchar el testimonio de la hermana Eva. Después de eso ya vamos a continuar
con coro, los soñadores van a cantar. Si la hermana por un momento va a testificar. Por eso así Dios trabajando en nuestro corazón, mostrando también nuestra maldad, qué tipo de personas somos. Realmente ellos pueden. Sí, pase hermana, sí. Sí, gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, yo la verdad no tengo muchas palabras, ¿no? Para mí es bien complicado expresarme, hablar, ¿no? Bueno, primero quisiera leer, ¿no?, un versículo de la Biblia. Está en Números 14:28. Dice, vivos dile yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Bueno, este tiempo yo también estoy muy agradecida a Dios, ¿no? Cómo trabaja en mi vida también, ¿no? Tanto en mi vida, ¿no?, que estoy yendo también estudiando, ¿no?, este tiempo. Y muchas veces tengo como muchos pensamientos, ¿no?, que hay muchos de mis compañeros saliendo como no concluyen, ¿no?, su universidad así, solo salen egresados así, ¿no? Entonces yo tengo mucho miedo solamente egresar y no salir así. Y a veces me llegaba mucho pensamiento, Dios, qué voy a hacer así? Tampoco, ¿cómo voy a salir así, no? A pesar que dentro de la universidad hay personas muy inteligentes así, ¿no? O realmente son bien destacados así. Pero yo a veces en medio de esto yo me siento muy difícil así, ¿no? Y también como anteriormente estaba escuchando, ¿no?, la prédica, ¿no? Y hablaba, ¿no?, pastor así, ¿no?, pastor de Perú, ¿no? Como que si Dios vive en tu corazón así, ¿no? Decía, ¿no? Si nosotros siendo como salvos, como tú pides a Dios, Dios te va a dar así. Todo lo que dices a su oído, Dios te va a hacerlo así, ¿no? Entonces yo este tiempo también como yo oro mucho, ¿no?, para que Dios me pueda ayudar también, ¿no?, para que pueda salir así, bien así. Y también también estoy estudiando, ¿no?, inglés así, ¿no? De verdad, para hablar otro idioma, para mí es bien difícil así, ¿no? No me entra fácilmente así, ¿no? Y a veces me estreso o me frustro así, ay, ¿por qué no puedo aprender, no? Simples cositas no puedo aprender, simples palabras no puedo hablar así, ¿no? Pero y me recordaba, ¿no?, de Argentina así, como yo recibí también, ¿no?, esta promesa, ¿no?, en Argentina, porque en Argentina hay un traductor, ¿no?, traductor de Argentina, traducía al pastor. Y realmente muy, muy hermoso traducía, ¿no?, con sus expresiones, su forma de hablar. Y desde ahí vino de como querer hablar yo inglés así, o también otro idioma más, ¿no?, coreano. Entonces yo dije, Dios, yo quiero hablar así, ¿no? Sé que va a ser bien difícil así. Entonces yo seguía así, ¿no?, con ese sueño así, ¿no? Porque como el pastor, no, ese hermano traducía como el corazón del pastor, muy hermoso así. Entonces, como este tiempo, como ahora, aunque tengo mucho, como me siento mal, ¿no?, porque no puedo aprender ese idioma, no puedo salir de la universidad, ¿qué voy a hacer así, no? Pero escuchando, ¿no?, la palabra, como vuelvo a recordar, ¿no? Eva, ¿qué estás pensando así? ¿No tienes la promesa así? Entonces vuelvo como a recordar así, cierto, esto dice así, así. Y también como yo quiero seguir, ¿no?, como mi sueño, ¿no?, porque yo quiero ser traductora, ¿no? Y también pido a ustedes, ¿no, hermanos?, que puedan orar también por mi corazón. Y también un día, si Dios me va a permitir, ¿no?, que pueda traducir un día, ¿no?, de diferentes idiomas. Y realmente como eso es lo que quiero mucho, ¿no?, este tiempo, ¿no?
Y bueno, no sé más qué decir, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora es tiempo, ¿no?, de escuchar a los niños, la Escuela Bíblica Soñadores, ¿no? Ellos van a cantar una canción, Gloria al cielo van a cantar. Yo creo que los niños, pienso que son los futuros que van a dirigir también la iglesia, o de aquí a unos años, ¿no? Y yo pienso que así chiquitos antes, después de que yo he recibido la salvación, así niños eran. Un día un hermano me dijo, ¿te acuerdas del fulano que se ha perdido en el tren? Me dijo, sí, me acuerdo. Ahora es jefe de staff, dice. ¿Y su papá? ¿Quién es? Su papá nunca sabe venir, pero él también es tesorero de la iglesia, dice. Bueno, yo creo que ellos también tienen futuro y también ellos, si llena el Señor, si se conecta muy bien, entonces ellos también serán los futuros que van a dirigir. Sí, con un aplauso vamos a recibir. Sí. Sí, muchas gracias. Así cantaron los niños, ¿no? Los niños que en el futuro serán los siervos de Dios. Sí, vamos a invitar ahora Coro Nueva Alegría, también se van a presentar. También ellos van a cantar 2 himnos. Sí. Viviendo hasta ahora, claro, conocí la iglesia cuando era solo, o sea, cuando era soltero, puede ser así. Gracias a Dios, hasta el momento, hasta ahora, los hijos o mis hijos están participando a la iglesia, ¿no? Si ellos aprendieran la fe, la confianza en Dios, yo creo que tendrá un futuro, pienso. Pero no aprende la fe, no aprende el corazón de Dios. Pienso que serían muy miserables. Así estoy pensando yo. Por eso de vez en cuando así estoy pensando. Sí, ahora vamos a recibir a Coro Nueva Alegría. Sí. Gracias.
dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia de Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando.